Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén visualizando este video. El día de hoy vamos a presentar el tema de urgencias hematológicas. Para fines prácticos nos vamos a tener que centrar en unas patologías mínimas, ya que más adelante vamos a ver el tema de urgencias oncológicas, donde algunas de estas se pueden retomar y ampliar según la necesidad. En el caso de las urgencias hematológicas, hablamos un poquito de padecimientos o patologías que están asociadas a la sangre. Una de ellas son las discrasias. Hablamos de discrasia cuando existe alguna alteración en las células propias de la sangre. La primera patología que vamos a hablar es la anemia. Bueno, antes de esto, de manera general también abordar que en su totalidad todas estas enfermedades, en el caso del sistema de atención prehospitalaria, generalmente vamos a determinar solamente el diagnóstico presuntivo por cuadro clínico, ya que de manera general el diagnóstico certero se realiza con parámetros de laboratorio, situación que no tenemos en el medio prehospitalario. En el caso del medio hospitalario, pues ya pudiera realizarse el abordaje diagnóstico y terapéutico más específico. Las anemias suelen definirse por la disminución de los eritrocitos o de la hemoglobina circulante. Se produce siempre que el equilibrio hematopoyético está perturbado y se pierden más eritrocitos o hemoglobina de los que se producen. Generalmente están asociados a pérdidas sanguíneas, como por ejemplo en el caso de hemorragias, el aumento del mecanismo de destrucción de los glóbulos rojos o por disminución en la producción de los mismos, o sea, por alguna alteración en la médula ósea. Se clasifican de acuerdo a la OMS por la cuantificación, en este caso puede ser leve, moderado o severa, una vez que este disminuye a partir de cierto rango basal. En el caso de los hombres, menos de 13 gramos sobre decilitro, en el caso de las mujeres, menos de 12 y en las embarazadas, menos de 11 gramos. Y puede ser grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4 o leve, moderado y severo. También pueden clasificarse de acuerdo a la morfología, por ejemplo, en el caso de la cuantificación del hematocrito, si este llega a disminuir menos del 42% o menos del 37% en el caso de las mujeres. El volumen corpuscular medio normalmente oscila entre 80 y 100 y la hemoglobina corpuscular media de 27 a 34 picogramos. Una vez que determinamos esto nos puede orientar dependiendo de la clasificación en cuanto a su morfología, que puede ser microcítica, normocítica o macrocítica, o de acuerdo a la concentración de hemoglobina en hipocrómica, normocrómica e hipercrómica. Generalmente este tipo de clasificación nos ayuda a determinar la cuestión etiológica que puede estar orientándonos a el tipo de anemia según su clasificación. No voy a abundar en las clasificaciones de las características propias de cada anemia porque se nos abriría mucho el espacio de la clase el día de hoy. Nos vamos a enfocar en las manifestaciones clínicas. El síndrome anémico generalmente está asociado cuando un paciente presenta astenia, se siente con fatiga muscular, disnea, impotencia, lo vemos pálido, con taquicardias, edema, angina, cefalea, acúfeno, vértigo, aturdimiento, síncopes, alteraciones del sueño. Pueden presentar también anorexia, náusea, vómito, diarrea o estreñimiento y en algunos pacientes trastornos menstruales. Normalmente cuando identificamos un paciente con un síndrome anémico, la mayoría de los síntomas más comunes suelen ser las cefaleas, las taquicardias, la astenia, la dinamia, disnea, ¿sí? Y en algunos casos la presencia de acúfenos. Los otros síntomas no son tan comunes de presentarse, pero pues también los pueden considerar. En el caso del tratamiento o el abordaje terapéutico, pues hay que tratar de mantener, si se debe a una anemia aguda por pérdida de sanguínea, la volemia con cristaloides
a infusión de bolo, ¿verdad? Sabemos que en el caso de los adultos va de 1 a 2 litros y en el caso de los pacientes pediátricos de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso. La transfusión de Matíes está indicado cuando la hemoglobina sérica disminuye a menos de 7 gramos sobre decilitro en un paciente sano. Hay que tratar de reponer también factores de coagulación, ya que en algunos estudios pues está asociado, bueno, dependiendo del tipo de hemorragia que esté asociando, ¿no? En el caso de ser situaciones pre, per o postoperatorias, se indica la transfusión si ésta llegase a disminuir de menos de 7 gramos sobre decilitro o si el paciente tiene ya una anemia crónica en menos de 5 o 6 gramos sobre decilitro. Para el tratamiento de la anemia crónica se indica un tratamiento ya sea por vía enteral o parenteral con la administración de hierro, ¿sí? La ferroterapia, vitamina B12 y ácido fólico, que sabemos que estos dos componentes nos ayudan y facilitan la síntesis de la hemoglobina. También la transfusión de concentrados de Matíes en el caso de que llegara a presentar menos de 5 gramos sobre decilitro y pues tratar también de alguna manera la sintomatología que se presenta. El siguiente viene el síndrome de lisis tumoral. Es un conjunto de manifestaciones clínico-humorales resultado de la liberación abrupta al torrente sanguíneo de componentes intracelulares. Generalmente este está asociado por la destrucción de las células y dentro de los principales factores de riesgo asociados suelen ser pacientes oncológicos que han recibido recientemente su quimioterapia o radioterapia. Generalmente se presentan en las primeras 12 o 72 horas del inicio del tratamiento y se caracteriza por presentar el paciente hiperuricemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia en algunos casos. Para que un tumor pueda causar un síndrome de lisis tumoral debe de cumplir dos condiciones. Se debe presentar una fracción concentrada alta y una elevada tasa de la síntesis de las purinas, que en este caso vemos el incremento de la hiperuricemia. Generalmente pues esto está presente sobre todo por la cuestión de la destrucción celular, en el caso de la hiperuricemia por el catabolismo del ADN, la hipercalemia también por la liberación desde el citosol cuando se destruye la célula, la hiperfosfatemia por el catabolismo proteico y del ADN y la hipocalcemia se debe de manera secundaria a la hiperfosfatemia. Se puede clasificar dependiendo también los criterios de laboratorio por niveles elevados de ácido úrico, potasio arriba de 6, 1000 equivalentes, fosfato mayor a 2.1 y calcio menor a 1.75. Una situación muy crítica que se debe de evaluar con estos pacientes es que suelen detonar falla renal por la cuestión de la liberación de los ácidos, las purinas y también por el incremento de potasio. ¿Qué puede propiciarnos esto? Pues bueno, el aclaramiento renal suele disminuir según la lesión al riñón. También recuerden que los niveles altos o bajos de potasio, calcio pueden generar o detonar anemias y una anemia puede generar un shock cardiogénico. También pueden detonar convulsiones que pueden ser incontrolables, prolongadas o difíciles de controlar. El tratamiento o el abordaje terapéutico suele estar asociado a las manifestaciones clínicas. De acuerdo a este algoritmo, por ejemplo, nos menciona que si hay un riesgo bajo, pues solamente la reposición adecuada de electrolitos, la hidratación del paciente, monitorización continua de la diuresis y reevaluación del riesgo. En caso que presente síntomas intermedios o un riesgo intermedio, debemos de valorar el ingreso a la unidad de terapia intensiva para monitorizar de manera continua al paciente, la reposición de líquidos y el manejo con allopurinol para disminuir los niveles elevados de ácido úrico. La alcalinización de la orina generalmente está asociado en este caso para forzar la diuresis, y en el caso de los riesgos altos hay que considerar el manejo terapéutico de la hiperuricemia y también si el paciente llegara a presentar una urgencia dialítica, pues que éste cumpla los criterios específicos para pasarlo a hemodiálisis. Otra patología que tenemos es la hiperleucocitosis, definida cuando se genera un incremento mayor a 100.000 leucocitos. El conteo ordinario de leucos va de 5 a 10.000.
Este tipo de patologías aparece en un 20% de las leucemias de tipo linfoide aguda al diagnóstico y en 80% de las leucemias mieloide crónicas. Cuando hay presencia masiva de blastos circulantes, se puede también generar urgencias debido a la leucostasis, o sea que se genera una sedimentación por el exceso de células y también se vuelve más lenta la circulación. En la presencia de este tipo de patologías se puede asociar a la aparición de la vasculatura cerebral y pulmonar, generando obstrucción en la circulación. En las leucemias linfoides también el incremento de blastos puede producir lisis tumoral, mientras que en las mieloides pueden ocasionar inclusive hasta accidentes cerebrovasculares. De entre los factores asociados en la hiperleucocitosis puede ser la leucemia de tipo mieloide en menores de un año, la presencia de anticuerpos FAB, la leucemia aguda promieliocítica. También se encuentra lo que vienen siendo patologías asociadas como el reordenamiento cromosómico, inversiones de cromosoma 16, y en el caso de la leucemia linfoide aguda suele estar más presente en pacientes menores de un año, de sexo masculino, inmunofenotipo T, ploidía menor de 50 cromosomas, en su ordenamiento del cromosoma 11, compromiso del sistema nervioso central y algunas otras patologías asociadas. En el caso de la hiperleucocitosis también hay evidencia de un compromiso respiratorio. Puede haber disnea, taquipnea, desaturación, síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar, síntomas neurológicos como delirio, confusión, ataxia y convulsiones. Dentro de otras manifestaciones está el infarto al miocardio, insuficiencia renal, priapismo, plétora facial, cianosis, papiledema, sangrado por liberación de proteasas fibrinolíticas de blastos y o el consumo también de factores de la coagulación secundarios a la enfermedad crítica. El tratamiento normalmente va enfocado de igual manera a las manifestaciones clínicas, al manejo de la hiperviscosidad sanguínea, a los trastornos metabólicos y a los sangrados. Se debe realizar en este tipo de pacientes una hidratación venosa y prevención del síndrome de lisis tumoral. La siguiente patología que vamos a tratar viene siendo la coagulación intravascular diseminada. Se ha demostrado que este tipo de patología se debe a un aumento del factor tisular 5A y a la cisteína proteasa en superficies tumorales, además de micropartículas procoagulantes de sangre. Esto ocasiona una activación irregular de la cascada de la coagulación, con una depresión de factores, a un aumento de los productos de degradación de fibrina y de dímero D, aumento del TP y del TPT activado, anemia y la trombocitopenia microangiopática. En este caso se debe a una coagulación que es activada durante los estadios inflamatorios de enfermedades malignas o infecciosas. Generalmente los criterios están asociados hacia las manifestaciones en cuanto a los tiempos de coagulación, el recuento plaquetario, los tiempos de coagulación, el tiempo de tromboplastina o el INR mayor a 1.2, cuando se evidencia aquí ya la prolongación del TP. Productos de degradación de fibrina, la concentración de fibrinógeno disminuida y la existencia de sangrados o insuficiencia orgánica. Esto nos da una cuantificación o puntaje que nos puede orientar hacia el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. El tratamiento está enfocado en el control de la causa base que está generando la coagulación intravascular diseminada, que puede ser desde un proceso inflamatorio como un estado de sepsis. Se puede infundir también o se puede llevar a cabo la hemotransfusión de derivados como glóbulos rojos empacados, plaquetas, plasma fresco congelado para reemplazo de factores de coagulación y los crioprecipitados para reposición de fibrinógeno en caso de que haya un sangrado con anodización importante. Por último, la última patología que vamos a ver el día de hoy viene siendo el púrpura trombocitopénico. Se caracteriza por una disminución de las plaquetas en sangre periférica. Esta puede ser primaria cuando no hay una patología ordinaria y se genera por descarte,
o secundarias, y en este caso hay una patología asociada como puede ser la inmunitaria. En el caso de la púrpura trombocitopénica inmunitaria, generalmente está asociado a una disminución de las plaquetas, que normalmente su conteo va de 150 a 450.000. Si estas llegan a disminuir en menos de 100.000, mediados por anticuerpos, y en ausencia de otras causas suelen ser una púrpura trombocitopénica inmunitaria de tipo primaria. También puede generarse de acuerdo al tiempo de recién diagnóstico, persistente o crónico, cuando dura más de 12 meses. Las manifestaciones clínicas dependen también de la cantidad de plaquetas. Por ejemplo, si van de 70 a 150.000, puede aparecer la presentación de púrpura y equimosis mucocutáneo. Si se fijan, por ejemplo, en esta imagen, el púrpura suele ser unas manchas planas en la piel de color rojizo y suelen ser de un diámetro mayor en comparación con una petequia. En el caso del púrpura moderado va de 30 a 70.000 y suele haber ya presencia de hemorragias un poquito más notorias, epistaxis, metrorragia, sangrado posquirúrgico exagerado y también gingivorragia. Y en el caso de cuando las plaquetas se encuentran en menos de 30.000, el sangrado suele ser espontáneo y puede ocurrir en cualquier zona, puede ser desde el sistema nervioso central, pulmones, intestino, en la piel, articulaciones, etcétera. El tratamiento pues se basa prácticamente en estimular un poquito la médula para la producción de plaquetas. Se administra dexametasona y inmunoglobulina G humana en el caso de estar mediado esta por anticuerpos, transfusión de plaquetas, uso de aféresis, uso de factor 7 activado recombinante para la contención de las hemorragias y la esplenectomía de emergencia. En el caso de las patologías crónicas, si el paciente se encuentra sintomático, en el caso ya del abordaje crónico de la patología de la púrpura trombocitopénica, vamos a utilizar lo que son bolos iniciales de prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso vía oral, o de dexametasona 40 miligramos por día, dividido en 4 tomas vía oral o intravenosa, ¿no? Dependiendo ahí. Las inmunoglobulinas del agente anti-RHO, la inmunoglobulina G humana, y ya ahí dependiendo la sintomatología conforme se presente, si la cuenta se mantiene estable, el paciente solo se mantiene en observación. Se puede insistir en el incremento del miligramaje de los anticuerpos o los inmunomoduladores con persistencia hasta los 12 meses. Y la última patología que veríamos el día de hoy viene siendo la hemofilia. Esta es una enfermedad de origen genético recesivo y ligado al cromosoma X, en el cual se encuentran los genes que codifican el factor hemostático número 8 y 9. Para entender un poquito esto de las cuestiones de ligando de herencia, tenemos aquí este diagrama donde vemos pues prácticamente esta enfermedad como una patología hereditaria, donde el cromosoma X, que generalmente está asociado en el caso de las mujeres, el 50% de probabilidad de que un hijo presente hemofilia en cada embarazo está aquí asociado, y el 50% de probabilidad de que una hija sea portadora del gen que se encuentra pues patológico. En el caso de los hombres, esta patología lo único que genera es la herencia hacia las mujeres siendo portadoras, y en el caso de los varones son sanos. Dentro de la historia, uno de los principales personajes que llegaron a manifestar este tipo de patologías, y sobre todo asociadas a el cruce consanguíneo entre parientes, fue en Inglaterra en la época del reinado de la reina Victoria, donde pues prácticamente ella junto con sus hijos heredaron la patología de la hemofilia, y se fue transmitiendo. En un principio se pensaba que era una enfermedad de la realeza, porque pues solamente los, los personajes reales fueron con los cuales se identificaron en la historia,
pero pues actualmente sabemos que no hay una distinción típica de raza o etnia en la que se asocie a alguna limitación con hemofilia. La hemofilia suele ser una enfermedad hereditaria caracterizada por la manifestación de hemorragias, y esto es debido a las bajas concentraciones plasmáticas del factor de coagulación 8 y 9, a la deficiencia del factor 8, y se le conoce como hemofilia tipo A, y a la deficiencia del factor 9 como hemofilia tipo B. Las hemofilias se caracterizan clínicamente por una tendencia hemorrágica proporcional al grado de deficiencia del factor hemostático, aunque suele haber ciertas excepciones. En cuanto a la enfermedad, puede clasificarse como grave cuando hay menos del 1% de la actividad, moderada cuando hay del 1 al 5 y leve cuando es del 5 al 40%. Y como vemos en el caso de las hemofilias de tipo A, donde se mencionaba un poquito más la cuestión de las hemorragias, suele presentar hemorragias pues prácticamente en cualquier parte del cuerpo, hemorragia por la nariz y garganta, musculares, intraarticulares, ¿sí? Eh, en el caso de la de tipo B, generalmente está asociado a parecias, inflamación, dolor, calor, viscosidad, debilidad muscular, rigidez matinal, dolor crónico y movimientos muy limitados en articulaciones. Los estudios pues prácticamente van enfocados a los factores de coagulación, el TTP, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de protombina, la agregación plaquetaria, los factores de coagulación, y se disponen actualmente como tratamiento productos liofilizados, tanto recombinantes como derivados plasmáticos del factor 8, 9 y 7, además de complejos activados y adyuvantes como los antifibrinolytíticos, análogos de la desmopresina y gotas hemostáticas locales. El estándar de oro en la terapéutica de la hemofilia se basa en la reposición del factor faltante, de preferencia en su formato profiláctico o en su defecto como tratamiento oportuno a demanda. Y pues aquí viene más o menos la dosificación de los mismos, la duración del tratamiento, y pues eso sería todo de mi parte. Que tengan buen día.